Buenas noches. Bueno, creo que sí, buenas noches. Ojalá que los que pudieran entrar comenten si ya se está visualizando, si se está escuchando correctamente. Qué bendición tenernos aquí nuevamente. Han cambiado un poquito algunas cosas, pero espero que sea de bien para todos. Así que para comenzar vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te agradecemos esta noche en la que estamos aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en lo que vamos a tratar en este estudio, Señor, que sea tu voz hablando a través de todo lo que vamos a ver, Señor, para que se pueda arraigar a nuestro corazón y podamos saber y entender lo que es estar en este ministerio, Señor, y también saber que tú eres el que nos has elegido, Señor. Te pedimos que tú seas el que derrame tu corazón donde aquí se encuentre cualquiera de las personas que están viendo esta transmisión, Señor, que puedas llegar, Padre Santo, a tocar su corazón y que ellos te puedan sentir en cada una de las palabras, Padre. Te pedimos, Señor, toma este tiempo. Aquí está tu siervo, Señor, aquí están mis manos, mis pies, mi boca, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que no sea solo humana sabiduría, Padre. Te pedimos que nos bendigas, Señor, en este momento, Señor, donde sea que estemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces creo que sí, andamos bien. Perfecto. Ok. De antemano, una disculpa porque están reventando de juegos pirotécnicos, así que si escuchan algo por ahí es que hay ruido en donde me encuentro. Así que vamos a cambiarnos, ok, ya, a la pantalla de proyección. Ya estamos todos. Ok. Como siempre, comenten si se escucha bien para que si no pueda hacer la corrección correspondiente en el audio. Perfecto. Bueno, bienvenidos a nuestro material, Los Levitas, un legado. Es nuestro segundo material que estamos desarrollando y que estamos impartiendo. Nuestro primer material ya se ha decidido titularse El Discipulado del Levita. Así que si tú nos estás viendo por Facebook, seguramente aquí encontrarás un listado del taller del 2024. Si nos estás viendo en retransmisión a través de YouTube, también lo podrás encontrar en la lista de reproducciones. Este es nuestro primer material, este es nuestro segundo material. Estamos en el episodio 7, continuando con el tema El levita y su llamado. Ahora sí estoy viendo. Buenas noches, Estrella. Buenas noches, Miriam. Gracias por decir que se escucha bien. Perfecto. Entonces podemos entrar de lleno a todo lo que vamos a ver en el tema de hoy. Y dentro del tema el levita y su llamado, ya hemos desarrollado parte de uno de los temas que es que estuvimos hablando sobre la gracia de Dios a través del llamado. Y hoy vamos a entrar a lo que es la elección de Dios en el llamado. Pero para no entrar de golpe, vamos a ver un poquito de lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerda que vimos en este caso la rebelión de Coré, que se encuentra en Números 16, donde vimos que ellos se levantaron contra Datán, se levantaron contra Moisés y Aarón, y quienes apoyaron a Coré fueron Datán y Abiram. Recordemos que la Biblia nos menciona que debido a esa rebelión Dios los castigó por levantarse contra los líderes que Dios había puesto. Y la tierra se abrió y los tragó. Y en Números 26:11 vimos que aunque el padre Coré ya no estuvo en esta tierra, sus hijos no perecieron junto con él, sino que fueron perdonados ya que ellos no se mezclaron con esa rebelión. A pesar de que su padre fue el que la causó, ellos no se mezclaron con esa rebelión. Y vimos que de alguna otra manera, les comentaba que yo creo que ellos percibieron la gracia de Dios, el perdón de Dios,
porque al ver que la tierra se abría y se tragaba a todos aquellos que se habían levantado contra Moisés y contra Aarón, pues obviamente ellos seguramente se asustaron. Su cuerpo sintió ese momento de haber estado tan cerca, de también ellos haber dejado de existir en esta paz. Buenas noches, ángeles. Hoy te ganaron. Buenas noches, Itzel. Y vimos que posteriormente Gemán o Emán, años más tarde sería elegido para cantar en el templo por el rey David. Y esto lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas 6, 31 al 38. Es toda la descripción de la genealogía de Gemán para que nosotros supiéramos que él fue descendiente de Coré. Y de esta manera se restauraba una relación de Dios con esa familia, porque no la había desechado porque su padre fuera rebelde, sino porque Dios quería siempre que nosotros lo busquemos, lo encontremos. Entonces así Dios mostró su gracia sobre los hijos de Coré. Y este es el buen ejemplo para que nosotros, sin importar lo que hayamos padecido, sin importar lo que nuestro pasado, tal vez nuestro pecado o las vergüenzas que acarrea ciertas cosas de la familia, cuando tenemos un arrepentimiento genuino, Dios es fiel para con nosotros y Él nos llama por gracia, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es el que decide llamarnos como este regalo. Recordemos que mencionamos que, que la gracia se menciona como el regalo no merecido. ¿Ok? Ahora sí, vamos a entrar al tema que nos corresponde en esta noche. Buenas noches, Karen. Dice, la elección de Dios en el llamado. ¿Será que Dios es el que nos elige a través de todas las personas que existen en este mundo? ¿Cómo es que Dios elige a cierta persona? Pues eso vamos a desarrollar un poquito en el tema de esta noche. Y aquí empecé a escribir una narración, dice, para entender un poco la elección de Dios en el llamado, recordemos una historia tan recurrida en todo manual dedicado al ministerio de artes. Esta narración es cuando David se propone trasladar el arca a Jerusalén. En Primera de Crónicas 13, versículo 1 y versículo 4, vemos cómo David, como rey, consulte ante una asamblea para hacer esto, pero no consulta a Dios lo que le traería resultados desastrosos. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo, toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Es decir, en esta narración, ¿qué hizo David como rey? Convocó a los principales de todo el pueblo de Israel. Y si ustedes quieren leer un poquito más, vayan a Crónicas 13, leanlo completo y vemos cómo David le dice a todos estos jefes que él quería regresar el arca del pacto a Jerusalén. Y él decía, pues vamos a regresar el arca del pacto. ¿Qué les parece si vamos donde está el arca del pacto? Ahí juntamos a los levitas y traemos el arca del pacto. Y a todos les pareció bien. Pero eso desencadenaría cosas que ni siquiera David sabía o ignoraba, mejor dicho. Ahora sí vamos a leer, dice. Este resultado desastroso sería la evidencia para recordar la santidad que contenía el arca. De la misma manera resaltaría el abandono que había tenido con tan importante objeto de tal grado que no recordaban la manera correcta en la que debían trasladarla. Y eso lo vamos a ver en Primera de Crónicas 13, versículo 11 y 12. Dice, el rey Saúl era el primer rey, ignoraba las cosas espirituales, por eso abandonó el cuidado del arca.
Y aquí empezamos a ver una diferencia entre el rey Saúl y el rey David. El rey Saúl, durante mucho tiempo, recordemos que fue el primer rey del pueblo de Israel. Él fue el primer rey. Sin embargo, al ser un rey desobediente, que no quería nada con Dios a pesar de todo lo que había vivido, él de una u otra manera empezó a ignorar lo que Dios les había dejado, que en este caso eran los enseres del tabernáculo. Y él simplemente, ¿qué hizo? Pues se olvidó de lo que tenía, de que el arca del pacto siempre debería de estar en medio del pueblo, sino que simplemente dijo, ah, bueno, entonces los dejaron, el arca lo dejaron en otro lado, ok, que se queda allá. Nunca promovió que los levitas fueran a ese lugar para seguir sirviendo. Nunca lo hizo. Nunca procuró el ir a donde estaba el arca del pacto para ofrecer sacrificios. Él se empezó a alejar de lo que Dios había dejado como estatuto. En cambio, David, aunque de buen corazón, quería trasladar el arca sin saber cómo se tenía que hacer. Él lo primero que hizo fue juntar a todos los principales del pueblo para decir, sí, vamos a traer. Él consultó al pueblo, mas no consultó a Dios cómo debía de moverse el arca. Y como todos ya se habían desacostumbrado de cómo tenía que hacerse lo que Dios había mandado, pues prácticamente nadie del pueblo recordaba cómo debía de moverse. Porque la Biblia no nos especifica que durante esa asamblea los generales le dijeran, sí, David, regresemos el arca de la manera en que Dios ha ordenado. O que le dijeran, sí, rey David, vamos a regresarla como Dios lo mandó. No nos dice. Entonces vámonos a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 11 y 12. Y dijo, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, porque lo llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios porque aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Qué pasó durante ese trayecto? Todos conocemos la historia. De hecho, por eso les puse aquí, que en ese momento los allegados a David le dijeron, pues tengamos una carreta con unos bueyes, subamos el arca del pacto y llevémoslo a Jerusalén, ignorando lo que Dios ya había mandado. Claro que el arca del pacto, cuando ellos iban caminando, los bueyes trastabillaron, el arca del pacto se pasa a caer de la carreta y quien mete la mano para que esto no sucediera fue Usa. Y con toda la buena intención Usa, sin embargo a Dios no le agradó, porque Dios tenía una forma de hacer las cosas de manera correcta. E hirió a Usa, Usa pereció. Por eso David estaba tan afligido, porque David decía, bueno, si haciendo las cosas bien o intentando hacer las cosas bien me están saliendo mal, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué no permite que movamos el arca? Es curioso, ¿no? Porque sabemos que David representaba muchas cosas, todas las contrarias a Saúl. Saúl ignoró a Dios, no protegió el arca. David quería tener el arca en su casa. Porque es importante esta pregunta. Dice, ¿cómo ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Porque dentro de la descripción nos dice que David no solamente quería trasladar el arca, sino que preparó un lugar adecuado en su casa para que el arca de Jehová habitara con él. Bueno, vemos que pasa un tiempo hasta que David decide hacer un segundo intento. Esta vez no consulta con el pueblo, consulta a Dios a través de las escrituras. Las instrucciones que se habían dado desde un inicio
Y esto lo vemos claramente en Primera de Crónicas 15, versículo 1 y 2. Dice, hizo David también casa para sí en la ciudad de David y agregó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Aquí vemos una diferencia. La primera vez David habla al pueblo. La segunda vez David consulta las escrituras, los pergaminos, que eran las instrucciones que había dejado Moisés respecto a cómo debía de tratarse todos los utensilios del tabernáculo. Y por consiguiente, junta a los levitas, a los sacerdotes de todas las naciones, de todas las ciudades donde estaban dispersos, y los reúne para consultarles cómo se debía de trasladar el arca. Ahora, David es el que menciona, porque a ellos ha elegido, y lo resalté. La elección de Dios es directa, lo que para todo elegido es un proceso mediante la fe. Tal vez sea el paso más importante de dar para dejarnos guiar por la misma presencia de Él. Vámonos a Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consultó enseguida con carne y sangre. ¿A quién se está refiriendo esto? Se está refiriendo al apóstol Pablo. En este versículo habla sobre la convicción que fue implantada en su corazón por Dios. Por eso, a título personal, creo que es un proceso. A veces de tiempo largo, a veces de tiempo corto. Todo dependerá de cuánto dejemos actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué lo digo a título personal? Porque creo que cuando Dios nos elige, realmente muchos de los que reciben esa elección tienden a dudar si es Dios quien les está hablando o no. Pablo es el que dice que que no es porque él fuera correcto, sino que Dios vio en él algo. Ahora, le dio esa convicción de que él había sido elegido. Buenas noches, Zoe. Entonces, eso es importante. Yo creo que es uno de los momentos donde más nos cuestionamos o reflexionamos si realmente nosotros queremos estar en un ministerio. Porque muchas veces de las personas que han sido elegidas, que Dios ha elegido para su ministerio, muchas veces se empiezan a preguntar si esa elección es realmente. Pero vemos que David se refería a los levitas como los elegidos para estar en la presencia de Dios. Ahora vámonos a Filipenses capítulo 3, versículo 12 y 14 dice, no que le haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y en el 14, muy importante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y me llama mucho la atención porque cuántas veces hemos utilizado este versículo, el versículo 14, siempre lo empleamos cuando nosotros tenemos dificultades, cuando nosotros tenemos problemas en nuestra vida cristiana. Y Pablo definitivamente es un ejemplo de aquella persona que padece por seguir a Cristo. Y es lo mismo que me llama la atención para nosotros como levitas, porque muchas veces pensamos que nosotros no lo merecemos, no somos llamados, y esto empieza a interferir
con nuestro proceso para estar en el ministerio. Dice, Pablo fue el más fructífero de los escritores del Nuevo Testamento. Asemeja la vida cristiana como una carrera que tendrá un galardón. Por ello menciona que no lo ha alcanzado, pero continúa sin detenerse hasta la meta. Y por eso estoy metiendo mucho a Pablo, porque creo que cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, aunque no nos, no pensemos que somos merecedores, que ya vimos que es por gracia, es necesario que nosotros no dejemos nuestro caminar y nuestro crecer en el ministerio. ¿Cuántas veces nos hemos topado como líderes de la iglesia que invitamos a cierta persona que vemos que tiene un perfil, que tiene un llamado, eh, que tiene características que vemos que son buenas para ejercer cierto ministerio y lo primero que nos dicen, no es que yo no creo poder. Bueno, no importa, no vas a ministrar, porque recordemos que nosotros no subimos al altar de la noche a la mañana, sino que hay un proceso. Dice, bueno, toma las clases y ni siquiera eso quieren hacer. Supongamos que todavía no están seguros si quieren ejercer el ministerio, pero ni siquiera quieren empezar a prepararse para el día del ejercer el ministerio. Y eso empieza a retrasar su proceso. ¿Por qué? Porque mientras no se preparen, no empieza a ver esto que Pablo decía, ese anhelo en su corazón, esa revelación que Dios implantó en su corazón para que él entendiera que su llamado era por gracia y que Dios lo había elegido aún desde el vientre de su madre. Y creo que por aquí lo tengo. A ver, vamos a seguir leyendo. Dice, cada vez que alguien ha sido elegido para el llamado, este siempre se enfrenta a la encrucijada si esto es verdadero. Vuelvo a escribir título personal, no lo dice la Biblia, pero en una u otra manera la experiencia me ha llevado a escribir esto. Dice, a lo largo de estos casi 28 años de conocer la palabra y tal vez 18, si no es un poco más, de tener una responsabilidad de la iglesia, todos nos enfrentamos a este momento decisivo. Lo que es importante recordar es que momentos cruciales es quien eligió y no es uno mismo, sino Dios por su gracia. Y aquí hasta lo puse separado, importante, escríbalo. Recordar que Dios elige ayudará a no errar en el proceso. Por eso puse que es un proceso, la elección, un proceso para nosotros, no para Dios, cabe aclarar esa duda. Dios ya nos ha elegido, pero simplemente nosotros regularmente necesitamos un proceso para entender que fue Él quien nos eligió y tomar esa decisión para poder entrar al ministerio. Todos nos enfrentamos a eso, todos, absolutamente todos. Incluso no solo los que nos encontramos en los ministerios de arte, sino también todo aquel que ha sido a otro tipo de ministerio pastoral, apostólico, profético, ujieres, evangelistas, maestros, pastores. Todos en algún momento se cuestionan si de verdad Dios es el que los ha elegido. Por eso es importante recordar que Dios es el que elige y es por gracia, no porque nosotros lo merezcamos. Vámonos a segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterio y arpa, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de los profetas. Y aquí vemos donde se confirma, donde Dios es el que elige. Los levitas no estaban ahí por un azar, no estaban ahí por un simple capricho, sino porque verdaderamente Dios los había elegido. Recordemos que desde un inicio, a quien Dios le da la instrucción de cómo construir el tabernáculo es a Moisés cuando sube al monte Sinaí.
Y también ahí mismo les da indicativo de que separen a Aarón y su familia para el sacerdocio y a la tribu de Leví para el servicio del tabernáculo. Por eso vemos que después, cuando David quiere trasladar el arca, a quien primero debió de haber consultado cómo hacerlo, debió de ser a los levitas y a los sacerdotes, porque ellos tenían esa comisión. Y definitivamente, ¿quién los había elegido? Dios. Dice, nuevamente vemos cómo los levitas fueron elegidos por Dios y puestos por su inigualable voluntad para el ministerio de la alabanza en la casa de Jehová. Y este es el tema de hoy, que viene a ser el, el llamado de Dios de los levitas. Aquí lo tenemos. La elección de Dios en el llamado. Yo creo que ahora todos vamos a tener claro que hemos sido elegidos por Dios directamente. Ahora Dios busca un corazón dispuesto para que nosotros nos dejemos guiar por Él. Y si aún tú no has tomado la decisión de estar en un ministerio, te invito a que tú te involucres, aunque todavía no lo ejerzas, pero que tú te instruyas para eso que fuiste llamado. Los levitas tenían una edad para el servicio de Dios, pero para que ellos pudieran servir, ellos tenían que entrenarse para que cuando les tocara estar en el tabernáculo, ellos ya supieran qué hacer. Creo que esto no lo había comentado, pero así era. Según las narraciones de los que han estudiado la Biblia y la misma Biblia nos indica, es que los levitas desde que nacían en la familia tenían ese llamado. Dios los había elegido, lo hemos repetido muchas veces. Pero antes que ellos pudieran ejercer su ministerio en el tabernáculo, eran preparados durante años para que ellos pudieran servir en el tabernáculo, para que cuando llegaran al tabernáculo supieran qué hacer. Por eso les digo que es importante que no debemos de dudar de la elección que ha hecho por nosotros. Y que todos aquellos que quieren estar en un ministerio, bueno, todavía no han eh, no les digo que de la noche a la mañana van a estar en el altar ministrando, pero lo que sí pueden hacer es empezar a estudiar, empezar a prepararse para que cuando de verdad ustedes tomen la decisión, porque Dios ya la tomó, pero que ustedes decidan aceptar esa elección de Dios, puedan hacerlo de manera correcta y no errar durante ese proceso. Estamos entrando a lo último, así que si tienen alguna duda, es momento que lo empiecen a escribir. Y vamos a hacer algo divertido. Comenten en el chat una vaquita, un toro o algo así por el estilo, para que los demás se pregunten por qué están poniendo estos emojis. Para recordar precisamente lo que pasó con David, ¿no? Que él decidió elegir una carreta tirada por bueyes y no averiguar cómo se tenía que trasladar correctamente el arca. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasó con David? Pues que David al consultar a los sacerdotes y a los levitas, ellos les dijeron que realmente quienes debían llevar el arca del pacto sobre sus hombros eran los levitas. Y posteriormente esa fue la manera correcta en la que movieron el arca y el arca pudo ser transportada a Jerusalén y de esa manera habitó en la casa de David. Y es muy bonito porque vemos a un rey que fue elegido conforme al corazón de Dios o fue nombrado conforme al corazón de Dios, porque siempre buscó que el arca habitara en su casa, siempre buscó que Dios estuviera con ellos, siempre buscó la dirección de Dios. Y tal vez esto fue una de las primeras cosas a las que David se enfrentó por desconocimiento, pero posteriormente se dejó guiar por lo que Dios le había dicho, le había dejado escrito a través de todas las crónicas de los reyes, de los papiros
que les habían dejado todos los profetas que habían pasado antes que él existiera. Entonces, estamos terminando nuestro episodio 7, el levita y su llamado, y el llamado de Dios, la elección de Dios a través del llamado. Qué importante es este tema, ¿no? Si tú estás dudando si Dios te ha elegido, definitivamente Dios te ha elegido. Simplemente Él quiere una relación contigo directa y que tú también puedas servir y ministrar. Creo que Dios siempre nos ha elegido a todos en general. ¿Por qué? Porque nos sacó de un mundo donde, donde había pecado y nos ha apartado y Él quiere una relación directa con nosotros, quiere conocernos, quiere que nosotros aprendamos a hablar con Él, pero de ahí también hay quienes deciden servirle. Esa es la diferencia con el demás pueblo. Creo que siempre lo hemos repetido. La diferencia entre todo cristiano y un ministro es que el ministro siempre decide servirle. El ministerio es para servir a la iglesia, no para servirse a uno mismo. El ministerio siempre es para agradar a Dios, no agradar a los hombres. Y mientras no perdamos eso de vista, seremos buenos ministros. Bueno, si no hay una pregunta en esta noche, vamos a terminar el tema. Recuerden que se están subiendo los reels, reaccionen, comenten. Se hace un trabajo grande al estar editando todo y esperamos que sea de bendición. Si tú nos ves por primera, segunda, tercera ocasión, te invito a dejar tu like, comentar, suscribir, compartir y esperamos que este material sea de bendición para todos ustedes. También pueden buscarnos en nuestra red de comunicación a través del Ministerio Ibac Calquini, a través de, de esta página de Facebook, a través de YouTube Las Aguas de Mara, a través de la página de Facebook Donación de Amor y los demás ministerios que se vienen levantando. Así que, sin más, nos despedimos. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestras actividades. Chao, nos vemos.